Los espacios cinematográficos son un elemento narrativo que cobra gran relevancia dentro de las películas, pudiendo llegar a convertirse, como apuntan Cassetti y Di Chio, en un personaje dentro de las mismas. Se pueden encontrar diferentes tipos de espacios, entre ellos están los lugares y no lugares. Se entienden como lugares aquellos en los que se desempeña la vida, en los que se produce la historia o en los que se crea identidad. Por el contrario, siguiendo a Auger, si un lugar puede definirse como un lugar de identidad relacional e histórico, un espacio que no puede definirse como tal sería un no lugar. Por otro lado, debe tenerse en cuenta la repercusión y el poder que tiene el cine para crear imaginarios y estereotipos en torno a las identidades colectivas de una ciudad por medio de la representación. En esta ocasión se ha estudiado cómo es representada la ciudad de Sevilla dentro de las obras más recientes que tienen a la ciudad como escenario, y puede que también como personaje. Sevilla ha estado presente en el cine en numerosas ocasiones, usualmente vinculada a fiestas tradicionales, al calor, a la alegría y al jolgorio. Algunos directores han tratado de alejarse de esta representación típica y tópica de Sevilla. A finales de los 90 se inaugura un cine que muestra preocupación e interés por dar espacio a la cara invisible de la ciudad, siendo Benito Zambrano quien marca el cambio de paradigma al respecto con su obra Solas. Con respecto a la metodología, se realiza un análisis textual cualitativo de 3 películas realizadas en Sevilla: Adiós, Una vez más y El inconveniente. Los 3 filmes cumplen una serie de variables que los convierten en estudios de caso paradigmáticos, pues reflejan cómo se construye el espacio de la capital andaluza en el cine reciente. Son producciones españolas de directores andaluces, se ruedan en Sevilla en 2019 y se ubican en la actualidad alejándose de la Sevilla más folclórica. En definitiva, el estudio se divide en 3 etapas. La primera fase analiza la ciudad de Sevilla como ambiente, localizando el entorno en el que actúan los personajes y la situación correspondiente a las coordenadas espaciotemporales, así como la ubicación histórica del relato u otros aspectos como los principales barrios o zonas de la ciudad que aparecen. La segunda fase comprueba si Sevilla supera la categoría de contexto para la acción y se representa como personaje, siguiendo los criterios anagráfico, relevancia y focalización. La última fase distingue entre la representación de lugares emblemáticos de Sevilla, habitualmente vinculados a monumentos, frente a la puesta en escena de no lugares, es decir, ambientes propios neutros de las urbes contemporáneas. Adiós, película de Paco Cabezas de 2019, cuenta la historia de Juan Santos, uno de los hijos de un clan del barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla, que empieza a tener libertad saliendo de la cárcel los fines de semana. Cuando Estrella, la hija de Juan, muere en un accidente de tráfico fortuito, él acude a su familia para tomarse la justicia por su mano. La película se sitúa en la ciudad de Sevilla, pero el foco de la cinta se pone sobre el barrio de las 3.000 viviendas. Además, se muestran otras zonas como Triana, la Giralda y la Catedral, yuxtaponiendo las imágenes como 2 espacios, el marginal y el icónico, que se encuentran cercanos en el espacio pero muy alejados en realidad. La Sevilla de los monumentos aparece despojada de personas, mientras que en la marginal viven personas hacinadas en el caos más absoluto. Como se ha comentado, para determinar el protagonismo de la ciudad de Sevilla como personaje en esta cinta, es necesario atender a los criterios anagráfico, de relevancia y de focalización. En primer lugar, el anagráfico indica que se nombra hasta en 3 ocasiones, sin embargo las 3.000 viviendas como barrio tienen una mayor incidencia, mencionándose hasta en 9. Lo mismo ocurre con el criterio de relevancia, que si bien no se utiliza para caracterizar el estilo de vida sevillano en general, sí que se hace con el barrio en cuestión. Es el propio barrio el que funciona como personaje, como un lugar donde la delincuencia se representa como única forma de vida, incluso para el cuerpo policial. Por último, el criterio de focalización se centra en mostrar a las 2 Sevillas ya mencionadas, dividiendo la ciudad en 2 esferas completamente separadas, la monumental vacía y la marginal, donde reinan la delincuencia, el ruido y las drogas. Una vez más, ópera prima de Guillermo Rojas, narra el fugaz retorno de Abril a Sevilla, hogar al que vuelve brevemente para acudir al entierro de su abuela. Aquí se reencuentra con su familia, amigos y con su exnovio Daniel, al que no ve desde que se marchó a Londres. Juntos pasean durante una jornada por el centro de la ciudad, recordando los errores y aciertos del pasado. El análisis de Sevilla como ambiente principal refleja cómo la mayor parte de la película capta el paseo de Abril y Daniel, que se produce en espacios abiertos
vinculados a la Sevilla más turística, apareciendo así diversas zonas del casco antiguo. Un segundo nivel de análisis revela el gran protagonismo de la ciudad de Sevilla, no solo como entorno, sino como espacio con personalidad propia. Según los criterios que identifican la ciudad como personaje, se concluye que, a nivel anagráfico, se habla de Sevilla con pronombres demostrativos y adverbios. Desde la óptica de la relevancia, la identificación entre estilo de vida y ciudad es palpable, y la propia protagonista así lo manifiesta varias veces. En cuanto a la focalización, son numerosos los planos generales que muestran panorámicas de la ciudad, en donde los personajes ocupan un espacio limitado del encuadre y lo realmente relevante es el entorno en el que se mueven. Por último, existe una indudable predominancia de lugares emblemáticos de la ciudad frente a no lugares, ya que los enclaves turísticos mostrados son múltiples al no abandonar el casco antiguo. Cabe señalar que algunos de los espacios icónicos de la ciudad son mucho más reconocibles para el público oriundo que para el espectador foráneo. En ese sentido, parece existir una clara intencionalidad por parte del director de presentar una Sevilla personal, ligada quizás a su experiencia vital y alejada de la imagen típica de la villa. Bernabé Rico se estrena con la obra El Inconveniente, en la cual aúna comedia y drama, contando con Juana Costa como Sara y Kitty Mamber como Lola, siendo estas las protagonistas del film. Rico narra una historia cuyo planteamiento resulta innovador y llamativo. Sara está buscando piso y decide comprar el de Lola, con la condición de que no podrá vivir en él hasta que ésta fallezca. En primer lugar, aunque el film no lo especifica, se intuye que la casa está situada en el barrio de Los Remedios, algo que no se menciona, pero se deduce por la estampa de Sevilla que se contempla desde el balcón, la Giralda, la Plaza de España y el Parque María Luisa. Algo que sorprende en esta obra es la época del año en la que se desarrolla. Lejos de lo tópico, se representa el periodo navideño. La elección del invierno puede tener una relación directa con el contenido de la obra, yendo en paralelo con el estado de salud y ánimo de Lola y Sara respectivamente. Posteriormente comienza la primavera vinculada a buenas noticias y nuevos comienzos. Se observa el dominio de espacios interiores. Cabe destacar el uso de estos como prolongación de los personajes. Por otro lado, cuando se muestran los espacios exteriores, suelen estar descontextualizados. No obstante, se muestran espacios reconocibles y emblemáticos de la ciudad, como los ya mencionados anteriormente, o la Torre Sevilla. En cuanto a si se puede considerar a la ciudad de Sevilla como un personaje más dentro de esta obra, tomando la metodología definida, en el nivel anagráfico se observa que la ciudad es mencionada de forma general, pero no se concreta en lugares de esta. Por otra parte, no se encuentra que la ciudad tenga relevancia en sí misma, aunque sí lo es en su representación ligada al personaje de Lola. En tercer lugar, la focalización, encontramos que la ciudad es mostrada en diversas ocasiones, sin embargo suele aparecer descontextualizada y fragmentada. Hay grandes planos generales de Sevilla, pero destaca la brevedad de esto. Por último, es preciso mencionar la predominancia de los no lugares a lo largo del film. De los tres objetivos del presente trabajo, el primero es comprobar cómo representan la ciudad los cineastas andaluces en la actualidad. Tanto Cabezas como Rojas y Rico optan por alejarse, en mayor o menor medida, de la idea que se tiene de Sevilla en el cine. Sin embargo, los tres directores combinan esta imagen personal con tintes de folclore con el que se representa habitualmente la ciudad. El segundo objetivo es determinar si la ciudad funciona como personaje, y en este caso se encuentran resultados dispares. En primer lugar, en Adiós, Sevilla no es un personaje, pero sí lo alberga, pues el barrio de las 3.000 viviendas sí actúa como tal. En segundo lugar, el caso de Una vez más funciona como personaje pero conectado con la Abril del pasado, es decir, no es un personaje actual. Y por último, en El Inconveniente, la ciudad no puede ser considerada como personaje pero tiene una considerable influencia en la trama. El tercer y último objetivo es determinar si la ciudad es constituida desde una mirada arquetípica o desde el no lugar. Las tres películas presentan una hibridación entre la Sevilla folclórica y la neutral. Además, es una mezcla muy evidente en los tres casos, pues, si bien los directores optan por alejarse de la romantización de Sevilla, es interesante reflexionar sobre hasta qué punto se ven imbuidos por la idiosincrasia tan arraigada de lo que implica ser sevillano cinematográficamente hablando. Cabezas, Rojas y Rico filman tres Sevillas diferentes a la representada habitualmente, personales, pero también dispares entre sí, y las tres existen. En definitiva, en mayor o menor medida, las tres cintas se alejan de la imagen arquetípica de la ciudad o cuando se acercan se hace de forma explícita y evidente. Los tres han sabido situarse en un punto intermedio entre la Sevilla de los toreros, el cante y la Feria de Abril y la Sevilla más desconocida, la que habitan los sevillanos.